Así es, así que vamos a continuar revisando qué va a ocurrir con esa causa. Vamos a cambiar de materia, son exactamente las 7 de la mañana con 43 minutos. Uno de los temas a nivel económicos que siempre preocupan a la ciudadanía es qué es lo que pasa con el precio del dólar, sobre todo por los efectos que tiene esta divisa en una serie de asuntos, como por ejemplo el precio de los combustibles, de las importaciones, en fin. Así que para entender qué está ocurriendo con el dólar durante los últimos días, porque se ha visto una tendencia a la baja bastante importante, saludamos a esta hora de la mañana al académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, el profesor Alejandro Alarcón, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Muy buen día, muchas gracias por llamarme. Sí, no, gracias a usted por responder el llamado siempre a esta hora de la mañana y preguntarle respecto de lo que está pasando con el dólar, porque hace un mes el precio de esta divisa se cotizaba en aproximadamente 980 pesos, hoy está casi rozando los 900. ¿Qué factores han influido en esta baja que hemos visto este mes, profesor? Bueno, el dólar en Chile es una variable que se ve afectada a veces por variables, una sola, que es la que ha influido más en las últimas semanas. Y en general está influido por cómo evoluciona el dólar de los mercados internacionales, que fue la tendencia que vimos cuando llegó al precio que señalaban, 980 pesos, casi 1.000 pesos tuvimos hace pocas semanas. En este caso ha sido el salto que ha mostrado el precio del cobre. El cobre, nuestra principal exportación, influye mucho en el precio y en estos días nos hemos acercado a los 5 $5 por libra, ¿no es cierto? Lo que es una cifra bastante alta para el promedio que habíamos tenido las semanas anteriores. Entonces eso es lo que está, en este caso, demandando China, que siempre está en nuestros radares. Y por lo tanto, eso es lo que explica el nivel que ha alcanzado el dólar, que ahora va para el otro lado, 930 y tanto, y esa es la tendencia que se está marcando. Profesor, buenos días. Hola, buen día, Juanito. Eh, ¿Esta tendencia podría continuar? ¿Cuáles son las proyecciones? Porque el precio del cobre efectivamente ha alcanzado precios récord, ¿no es cierto?, de $5 la libra, pero uno se pregunta cuánto tiempo se puede sostener ese precio del cobre y si ese es el factor fundamental para bajar el precio del dólar, uno se preguntaría también entonces qué puede pasar con el precio del dólar a futuro, si es que esa demanda por cobre no es tan fuerte como es hoy día. Yo creo que aquí se está marcando una tendencia con, con bases. Yo creo que podríamos tener el dólar rondando alrededor de ese precio en las próximas semanas. No veo por qué China va a dejar de demandar cobre. Tendría que haber una recesión mundial que no la veo, ¿no es cierto? Y que China estuviera en esa tendencia. Yo veo a China muy fuerte, que toma decisiones muy importantes y creo que en este momento es la economía más potente del mundo. ¿Ah? Entonces, más que Estados Unidos. Yo no sé, no tengo la cifra aquí a mi mano, pero yo veo que el crecimiento de China es muy importante y además ellos están interesados en marcar esa tendencia también, en ser la economía más importante del mundo y por lo tanto el ciclo expansivo que estoy apreciando en China con una serie de influjos en la economía china para que sea más potente va a seguir y nos va a acompañar por un tiempo. Ujú. Ahora, profesor, ¿qué tanto influyen otros factores? Porque, por ejemplo, estaba leyendo algunas notas en medios de comunicación que hablan también respecto de estas expectativas de menor inflación que están rodeando la economía en Estados Unidos. ¿Influyen también esos factores o no tanto como, por ejemplo, el cobre? Por supuesto, lo que durante mucho tiempo se esperó es que hubiera una caída en los mercados internacionales del dólar, ¿no es cierto? El dólar también influye mucho
Cuando el dólar se valoriza en los mercados internacionales, el peso se devalúa. Tenemos una relación muy potente con el precio del dólar en los mercados internacionales, y se había olvidado por un tiempo que Estados Unidos también puede bajar la tasa de interés. Entonces, si Estados Unidos baja la tasa de interés, como se ha especulado por largo tiempo, y la amenaza de un calentamiento en Estados Unidos había evitado eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la tasa de interés, la baja de la tasa de interés de Estados Unidos se pospuso, pero ahora Estados Unidos podría decidir también, la Reserva Federal, bajar la tasa de interés, y con eso tendríamos otra razón para que no hubiera más devaluación tan fuerte en Chile como tuvimos, tal como lo citaban ustedes hace pocas semanas. Por lo tanto, la Reserva Federal yo creo que va a considerar una baja de la tasa de interés, pero vamos a ser cautos por el momento y esperaríamos, ¿no es cierto? Por el momento, con el precio del dólar es suficiente para que nuestra divisa, el dólar, el peso mejor dicho, vaya a la baja en las próximas semanas. Profesor, sumando un poco, tenemos un alto precio del cobre, una baja en el precio del dólar. Tenemos que la inflación en Estados Unidos tiende a la baja, lo que podría implicar en Estados Unidos una baja en las tasas de interés en un futuro próximo. Sí. En el caso de Chile, esta baja de interés en el Banco Central ya se ha iniciado y deberíamos, por lo tanto, también tener una tendencia a la baja en la inflación en nuestro país. Con todos esos elementos juntos, ¿cómo se explica, por ejemplo, que la banca siga con tasas de interés altísimas para todo lo que se refiere a créditos hipotecarios, financiamiento de inmobiliaria y créditos de consumo? Bueno, yo creo que hay que separar el impacto de la baja tasa de interés en el consumo, que es evidente que ayuda a que los créditos de consumo sean más baratos, pero sin embargo nosotros todavía tenemos un problema con la inversión. De hecho, la inversión en las cifras mostradas por el Banco Central para el primer trimestre fue negativa, y por lo tanto la variable que realmente influye es el impacto de la tasa de interés, vamos a decir, de largo plazo, porque son proyectos de más largo plazo, y en particular los créditos hipotecarios son decisiones de largo plazo. De largo plazo, claro. ¿Qué cosa demorar usted en servir una deuda? Pueden ser 25 años, hasta 30 años se están ofreciendo, entonces eso influye. Pero también aquí se cometió un error muy grande, y que fue apoyado por segmentos transversalmente en el Parlamento, ¿no es cierto?, que fue los famosos retiros de la AFP. Yo creo que ese ha sido un error tremendo que se cometió. Ahora nadie dice nada, todo, como dice la gente joven, y no los no tan jóvenes también, está piolita el asunto. Pero aquí el retiro de unos 50.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, causó un efecto terrible sobre la clase media, porque disparó la tasa de interés de los hipotecarios. Si usted compara la tasa de interés que se cobraba antes a los retiros y las que se cobran ahora, y también puso exigencias muy grandes para gente de trabajo, clase media. Entonces ese fue el error. En este momento va a ser difícil que el crecimiento se empine, porque cuando no hay inversión no hay crecimiento, y por eso que tenemos una expectativa que esté en torno al 2% de crecimiento este año. Yo soy realista, ¿no es cierto? Entonces no veo posibilidades de que podamos tener un mayor crecimiento dado esta situación. Ese fue el error de Chile, y lo cometió. Hay gente que entusiasmó a grandes segmentos de la población en retiros que causaron ese impacto en el mercado hipotecario. Uh-huh.
Profesor, estamos conversando con el profesor Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios. Cuando uno ve noticias respecto de bajas del precio del dólar, intuitivamente no asocia esto a una caída en los precios de las importaciones, y entre ellas algunas que son muy relevantes para el bolsillo de varios chilenos y chilenas, como los combustibles. ¿Cuándo estas bajas que hemos visto respecto del precio del dólar se puedan traducir, por ejemplo, en una baja también en el precio de los combustibles, que últimamente también hemos visto han estado bastante altos? Bueno, el combustible es una de las variables más afectadas por el alza del dólar, y también va a ser afectado por la baja del dólar ahora. Buenas noticias para los automovilistas, por ejemplo, que utilizan combustible. Pero no es la única variable que influye el precio, también influye el precio del petróleo, el cual ha estado en promedio más alto en las últimas semanas, ¿no es cierto? O sea, más de $80 el barril, el precio del referente para nosotros, que es el Brent, que se llama, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese factor empuja, o por lo menos mantiene, pese a la baja del dólar. Es decir, si continúa la baja del dólar, va a compensar el alza que se produzca en los mercados internacionales del precio del petróleo, y por lo tanto, por lo menos tenemos la esperanza de que eso no va a afectar tanto el precio del combustible, de la benzina, como se dice, y de la parafina, que es muy usada en esta época. O sea, más que esperar una baja, lo que a lo mejor podríamos esperar es que no haya tanta alza. Exactamente, o sea, tendríamos la expectativa de que el precio del dólar logre aplacar el alza que estamos observando en el petróleo. Nosotros consumimos casi el 100% del petróleo, porque no producimos petróleo internamente, no producimos petróleo internamente, y por lo tanto, al no producir petróleo internamente, tenemos que importarlo, y eso influye decisivamente en el precio de los combustibles. Profesor, quisiera volver un poco al tema de crecimiento que mencionaba usted, las posibilidades de crecimiento de alrededor del 2%. Desde el gobierno pareciera que son un poco más optimistas, hablan de la posibilidad incluso de un 2,7%, y de la importancia que para ese crecimiento tiene la inversión, señalaba usted, que es lo que nos está produciendo internamente. Sin embargo, hay un récord de inversión extranjera en este último año. Una inversión extranjera muy grande, se cree que es la más grande del último decenio. No hay una compensación entre la inversión extranjera y la falta de inversión interna, y cómo se explica la confianza de los inversores extranjeros y la falta de confianza de los inversores nacionales. Pero no es lo que dicen los números, Juanita. Los números dicen que la inversión bruta en capital fijo, que es la que influye en el cálculo del crecimiento, eso lo descubrió Robert Solow, el Premio Nobel de Economía, hace muchos años. Incluso calculó exactamente cuánto era la tasa de inversión necesaria, medida por el Banco Central, ¿no es cierto?, la inversión bruta en capital fijo para crecer. Y en este momento ese cálculo, y por eso la proyección del Banco Central nos dice que vamos a tener un crecimiento 2%, y ahora podría ser un poco más, por el precio, que el precio cobre ayuda, más que nada porque son más ingresos para el país, y por lo tanto se explica por la expansión de la demanda, y particularmente del gasto público financiado, porque si no vienen otras cosas que pueden ser perjudiciales. Pero en definitiva, los cálculos y resultan nos dan una tasa de crecimiento levemente por arriba del 2%. Esa inversión que usted refiere es efectivamente no alcanza a aumentar el aumento de la inversión bruta en capital fijo, que es la variable que hay que medir para poder calcular exactamente cuánto va a ser el crecimiento. Bueno, profesor, queremos agradecerle como siempre el tiempo, la disposición que tiene para conversar con nosotros. Vamos a estar requiriendo su ayuda seguramente más adelante, así que lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Igualmente, cuando quieran. Saludos a todos ahí. Muchas gracias, Buenos días, profesor. que tenga buen día. Buenos días.
Ahí estaba conversando con nosotros el profesor académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, respecto de estas cifras económicas que hemos podido ver. Han tenido importantes fluctuaciones durante el último tiempo, caídas en el precio del dólar, lo mencionábamos, actualmente se está cotizando en 905, a principios de este mes estaba más cerca de los 1.000 pesos, y el cobre también que está rozando los $5 la libra, que es también un precio bastante importante, así que importante seguir la evolución de estos indicadores. Así es, porque eso es lo que nos, de alguna manera, garantiza el movimiento de nuestra economía. Así es, así que vamos a estar muy pendientes respecto de ello. Son exactamente las 7 de la mañana con 58 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega Patricio López para continuar con este programa. Y, por cierto, Juanita, nosotros ya nos reencontramos mañana viernes. Hasta mañana, Sí. que es viernes. Sí, ojalá con menos frío, sí.